humano en la época que vivimos. Ya no pensar en las personas como recursos, como una tuerca más de la máquina, sino pensar en las personas como socios, pero reitero, entendiendo como socio como aquella persona o aquel ente que es importante para que el negocio funcione. Cuando pensamos como personas, como recursos, ¿qué se nos viene a la cabeza? Empleados aislados en cargos, horario establecido con rigidez, empleados temerosos del jefe. ¿Nos tendrán miedo nuestros colaboradores? ¿Les tenemos miedo a nuestros jefes? Pero más preocupado por normas y reglas, que lleguen puntuales, la normativa, dependencia de la jefatura para todo, solamente simples ejecutores de tarea, énfasis en las destrezas manuales. Fíjense la diferencia si las visualizamos a las personas como socios. Colaboradores agrupados en equipos, objetivos negociados, compartidos y consensuados. Me voy a preocupar no en las tareas, sino en los resultados. Atención al cliente satisfactoria, participación y compromiso del equipo, proveedores de actividades con una visión, énfasis en el conocimiento, gente que se quiera capacitar constantemente, gente que quiera crecer en el negocio. Después de todo lo analizado, entonces, teniendo esa visión nueva del talento humano, les propongo este concepto de gestión del talento humano. ¿Qué es el talento humano? Conjunto de procesos orientados a potenciar y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes. Acuérdense de la ecuación de valor, ¿no? Conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores de la organización con el propósito de que contribuyan al logro de los objetivos organizacionales a tiempo de que alcancen sus objetivos personales. Repito, gestionar el talento humano en una empresa significa que tenemos que pensar en esos procesos que estén orientados a potenciar y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros colaboradores para que se alcancen dos niveles de objetivos. Uno, los niveles organizacionales, y otros, los niveles personales de cada uno de nuestros colaboradores. Cuando logramos esto, estamos haciendo verdadera gestión del talento humano. Ahora, así como habíamos dicho que el proceso de administración o el proceso de gestión implica la planeación, implica la organización, implica la dirección e implica el control, 4 procesos o subprocesos, como quieran. En la gestión del talento humano también tenemos procesos. ¿Y cuáles son estos? Son 6. Número 1, admisión de personas. Número 2, aplicación de personas. Número 3, compensación de personas. Número 4, desarrollo de personas. Número 5, mantenimiento de personas. Y número 6, monitoreo de personas. Ustedes, por ejemplo, tienen en el módulo 4, por ejemplo, que si Dios quiere vamos a estar juntos también en eso. Con los de la primera versión hemos hablado, por ejemplo, de mantenimiento de las personas, de este proceso. Cómo hacer que las personas quieran trabajar con nosotros, no se quieran ir a otra empresa que tal vez les va a pagar más, que se sientan felices, que estén motivados con nosotros. Entonces, ese es el proceso de mantenimiento. ¿Cuáles son los otros procesos? Aquí, si se dan cuenta, no hay un orden. Si bien les he puesto números, pero no significa que se los ejecute en ese orden. No, todos son simultáneos. Es muy probable que en algún momento dado yo esté desarrollando el proceso de admisión, pero simultáneamente se está dando el proceso de mantenimiento y así sucesivamente. Sí es importante entender que estos procesos están bajo el enfoque de sistemas. Acá lo vamos a anotar. El enfoque de sistemas. ¿Eso qué significa? El enfoque de sistemas. Que si yo voy a afectar positiva o negativamente alguno de estos elementos, ¿cómo
estos elementos están interrelacionados entre sí al formar parte de un sistema, si yo afecto, por ejemplo, negativamente el proceso de admisión, los otros procesos se van a ver vistos afectados negativamente. ¿Qué subcomponentes o subprocesos todavía forman parte del proceso de admisión? Reclutamiento de personal y selección de personas. Aquí vamos a escoger quién va a formar parte de nuestra empresa y lo tenemos que hacer bien. Fíjense una cosa, tu empresa es una extensión de tu casa, por lo tanto, no vas a dejar entrar a cualquier persona a tu casa. Te tienes que encargar bien de reclutar y seleccionar. El proceso de aplicación de personas, diseño de cargos, evaluación del desempeño, y aquí podríamos agregar inclusive procesos de inducción. Acá, el proceso de inducción, que una vez que hemos seleccionado, ya sabemos con quién vamos a trabajar, le hacemos partícipe de un proceso de inducción, de capacitación, de adecuación a nuestra cultura empresarial. El otro proceso es el de compensación de personas, que está relacionado con la remuneración, beneficios y servicios, la manera de pago. El otro proceso es el de desarrollo de personas, programas de entrenamiento, programas de cambio. Acá es pensar cómo yo puedo mejorar sus conocimientos, cómo puedo mejorar sus habilidades, cómo puedo mejorar la actitud de las personas con programas de entrenamiento y capacitación. El proceso de mantenimiento de personas que ya les había hablado, acá vemos lo que es disciplina, higiene y seguridad industrial, calidad de vida, la higiene y la seguridad que está enfocado a ver la ergonomía, esos aspectos que hacen que la calidad de vida dentro de mi trabajo sea lo más satisfactorio posible. Y el proceso que aquí le vamos a poner número 6, que es el proceso de monitoreo de personas. Aquí vemos bases de datos, sistema de información general. Acá también se puede entender esto como una fase de control, por ejemplo. Es importante tener bases de datos. Muchas empresas no saben qué son sus colaboradores, inclusive qué están haciendo en términos de autoformación. En Bolivia son pocas las empresas que invierten así de manera seria y formal y les dan cursos, les hacen pasar clases, por ejemplo. Tenemos esa mentalidad de ganar simplemente, como veíamos en la diapositiva, una de las anteriores, ¿no? Ganar a costa de que otro pierda. Entonces, ¿qué voy a estar invirtiendo? Pues en su formación del otro ñato. Entonces, pero hay otro tipo de empresas donde sí incentivan, saben qué es lo que necesitan en términos de formación y siempre están actualizando las bases de datos de los colaboradores, esos sistemas de información. ¿Ya? Entonces son 6 procesos de la gestión del talento humano. Vamos a ir viendo alguno de ellos. A ver. A ver, esto ustedes lo van a tener acá para que lo vayan revisando. Sí voy a explicarles este principio antes de entrar a ver los procesos de reclutamiento y selección. Fíjense, me gustaría mostrarles este principio en la gestión del talento humano. Responsabilidad de línea y función de staff y asesoría. Déjenme verificar una situación antes. A ver, déjenme ver una situación antes. Ya, perfecto. Aquí. Ya, dentro de la gestión del talento humano, a ver, pero no está acá. A ver, un cachito voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero mostrarles una información que no está acá. Un cachito, permítanme. Voy a dejar de presentar.
Un poquito de paciencia, porfa. Déjenme ver una situación. Ya, ahora sí. Confirmen, por favor, si ven mi pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí, Licen. Ya, excelente, gracias. Ya, fíjense, dentro de la gestión del talento humano, hay un principio básico que dice que administrar personas es una responsabilidad de línea y una función de staff y asesoría. ¿Qué significa eso? Que, pues, como vemos acá, por ejemplo, en este organigrama, tenemos el departamento de finanzas, el departamento de marketing y tenemos el departamento de gestión del talento humano. En caso de que, por ejemplo, acá en el departamento de marketing necesitemos contratar un vendedor, dos vendedores, vendedor 1 y vendedor 2, ¿qué es lo que tradicionalmente se hacía? El que se encargaba de reclutar, seleccionar, contratar y decidir quiénes iban a ser los vendedores, antes era el departamento de gestión del talento humano. Entonces, el departamento de gestión del talento humano, ante esas acefalías en el departamento de marketing, venía e imponía estos dos nuevos contratados al gerente de marketing. ¿Qué nos dice hoy en día este principio que indica responsabilidad de línea y función de staff? Es la gestión del talento humano. El departamento de gestión del talento humano, este departamento tiene que brindar asesoría, consultoría. Tiene que ayudar a los otros departamentos, va a colaborar con herramientas, con instrumentos, con metodologías, a que el gerente de marketing, que quién sabe, su especialidad no está la formación en talento humano, pueda hacerlo de mejor manera. Y en caso de contratar un colaborador, un vendedor y otro vendedor, lo tenga que hacer él en última instancia, pero con el apoyo de asesoría y consultoría del Departamento de Gestión del Talento. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de sus funciones de este vendedor 1 y vendedor 2, en el desarrollo de sus funciones, el gerente general es el que les va a supervisar, va a trabajar directamente con ellos. Entonces, no tiene sentido que la persona que no trabaja directamente, que no sepa en realidad qué perfil inclusive debería tener el contratado a detalle al que lo contratemos, sea el Departamento de Gestión del Talento Humano. Entonces, de eso se trata hoy en día cuando hablamos que gestionar el talento humano es responsabilidad de línea y una función de staff y asesoría. Ahora, es muy probable que en nuestra empresa no exista un departamento de gestión del talento humano. Nosotros tenemos que conocer esas herramientas y en caso de que estemos en una empresa grande, hay muchas que subcontratan, hacen outsourcing de lo que es la gestión del talento humano para procesos de reclutamiento y selección. Pero de la misma manera, estas empresas contratadas, como dominan en la gestión del talento humano y estos principios, van a entregar la información, van a hacerse cargo del proceso, pero el último en decidir quién va a ser contratado es el encargado, el gerente que va a trabajar con esos colaboradores, bajo este principio. Ahora, esto ustedes lo van a leer, por favor, la función de staff, responsabilidad de línea acá, en estas diapositivas se lo
detalla con mayor precisión cuál es la responsabilidad de gestión del talento humano de los especialistas. Quiero pasar un poquito por esto para entrar a abordar temáticas más prácticas, porque esto ustedes lo van a leer, estas diapositivas se les va a pasar. La responsabilidad de línea de los especialistas. Ahora, esto es lo importante en esta etapa que estamos. ¿Cómo ha evolucionado la gestión del talento humano a lo largo del tiempo? Fíjense esta gráfica, cómo ha evolucionado la gestión del talento humano a lo largo del tiempo. Acá tenemos, me gustaría que ustedes entiendan de la siguiente manera. Lo voy a pintar con colores más llamativos para que se entienda. Acá vemos una línea azul. Acá vemos una línea azul que la voy a volver una línea roja para que se entienda. Fíjense, acá tengo una línea roja, la voy a hacer más gruesa inclusive, y voy a comprender que eso es la línea del tiempo, ¿ya? La línea del tiempo en nuestra historia. Entonces, acá estamos hablando, fíjense acá, de 3 eras: la era industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era de la información. Entonces estamos viendo 3 momentos de la gestión del talento humano. Esta era industrial clásica ha iniciado en 1900 y ha concluido en 1950. La era industrial neoclásica ha iniciado en 1950 y ha concluido en 1990. Y en la era en la que estamos viviendo actualmente se llama la era de la información o la era del conocimiento, que ha empezado después de 1990. ¿Qué caracteriza a estas eras? Que en las épocas de finales de 1800, principios de 1900, cuando se ha dado la revolución industrial, el entorno en el cual las empresas se desarrollaban, ¿y qué tenemos que entender por entorno? Esto: el ambiente, el microambiente y el macroambiente en el que se desarrollaban los negocios. Acá, macroambiente más ambiente de trabajo o microambiente igual a entorno externo de las empresas. Entorno externo de las empresas. Entonces, este entorno en el que se desarrollan hoy en día, por ejemplo, los factores políticos, ambientales, socioculturales, tecnológicos, económicos y legales, y los ambientes donde están los stakeholders, competidores, clientes, entidades reguladoras, proveedoras, en estas épocas de finales de 1800, principios de 1900, eran más estables. ¿Eso qué significa? Que no cambiaban muy rápido. O sea, los cambios se daban, pero en cambios muy lentos. Por lo tanto, las empresas se enfocaban más hacia ser más productivas, es decir, más importante era lo de adentro que mirar a lo que pasaba en el entorno, porque el entorno no ofrecía muchos desafíos, no era muy desafiante. Las relaciones en la era industrial entre el periodo de 1900 y 1950, las relaciones de las personas en este periodo se llamaban relaciones industriales. En la época de 1950, finales de la Segunda Guerra Mundial, y 1990 se pasó a llamar Administración de Recursos Humanos. Fíjense, hoy en día tenemos empresas que todavía le denominan a su departamento de recursos humanos porque sus prácticas son muy similares a este periodo, no han evolucionado. Acá la persona se la mira como una tuerca más de la máquina, no se piensa que las personas tienen una personalidad, que tienen sentimientos, no se valora el conocimiento. Fíjense, acá es los factores de trabajo que se hablan los economistas, ¿no? Tierra, trabajo, capital. A diferencia de la era en la que estamos viviendo, que es la manera como tenemos que considerar. Fíjense, desde el punto de vista organizacional, acá hablamos de organigramas de tipo funcional, con liderazgos rígidos. Acá hay un solo líder, ¿no? Acá hay un solo líder y acá hay jerarquías. Acá ha habido un poquito de evolución con lo que es un sistema de tipo matricial. Hay un líder, aquí hay 2 líderes, 3,
funcional y otro por producto. Pero hoy en día, fíjense, las empresas que trabajan muy bien y gestionan muy bien el talento humano ya conciben su organización como una red, donde acá, por ejemplo, si bien hay una cabeza, pero no hay otros liderazgos así, son liderazgos transitorios en función a las actividades que se están desarrollando. Acá la información, el conocimiento es más valioso que la tierra, el trabajo, el capital. La información, gracias al Internet, hoy en día puede cruzar el planeta en cuestión de segundos. Entonces, queridos amigos, la denominación en este periodo en el cual actualmente estamos viviendo se denomina gestión del talento humano. ¿Ya? Esa ha sido la evolución. Entiendan esto del entorno y esta primera etapa quiero terminar acá. Si es que tienen alguna pregunta, antes de pasar a una etapa, a una partecita que me parece importante, que vamos a ver algo de reclutamiento y selección. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o ya podemos pasar al otro momento? Ya, me parece que ya podemos pasar. Entonces les voy a pedir 2 minutitos mientras alisto la otra presentación. Deme un segundito. Un cachito. Un poquito de paciencia, porfa. Déjenme alistar la pizarrita. Ya, ahora sí. Vuelvo a compartir pantalla. Mil disculpas por este asunto. Ya, acá vamos a hablar, queridos amigos, de cómo, una vez que ya tenemos el panorama, el contexto en el cual se desarrolla la gestión del talento humano, acá vamos a ver, por ejemplo, cuál es el contexto que nos va a permitir construir un Dream Team, crear un Dream Team para nuestro negocio. Es decir, hacer uso de las herramientas del talento humano
hacer uso de esa nueva forma de ver el talento humano para construir un equipo de ensueño que nos permita alcanzar los objetivos de nuestro negocio. Vamos viendo. Les voy a mostrar este gráfico. Esto quería llegar hace rato. Fíjense, acá tengo este diagrama que parece sencillo, pero tiene mucho significado. Cuando pensamos en quién es el dueño de un equipo, el dueño de un negocio y en qué se enfoca, tradicionalmente, ¿qué es lo que hacía el dueño del negocio? Se enfocaba mucho en los clientes, ¿no? En atender, en los procesos, se enfocaba mucho en hacer crecer el negocio. Pero eso hoy en día, bajo la lógica de crear un equipo de trabajo, ya no está funcionando. ¿Cómo tenemos que entender hoy en día esta lógica? Este gráfico, cuando yo lo he visto, a mí me ha encantado, y en los negocios que tengo a mí, la verdad, aplicar esto me ha servido muchísimo. Por eso no quería irme sin mostrarles esto. El rol de un dueño de negocio es cuidar de su equipo de trabajo. ¿Quiénes son su equipo? Los colaboradores. Aquí. El rol de un dueño de empresa, de un empresario, es cuidar de su equipo de colaboradores, motivarlos, entrenarlos, preocuparse por ellos, ir y decirles, che, ¿en qué te puedo ayudar para que estés más contento, para que puedas hacer mejor tu trabajo? ¿Cómo te colaboro? Porque si nosotros cuidamos de nuestro equipo de colaboradores, ¿cómo creen que ellos van a cuidar de nuestros clientes? Lo van a hacer muy bien. Y si nuestros clientes están bien cuidados, los clientes van a cuidar del negocio de una mejor manera con su repetición de compra, con su fidelización. Y si nuestro equipo de trabajo logra exceder sus expectativas, por ejemplo, logra exceder las expectativas de los clientes, seguramente inclusive vamos a tener clientes que se van a convertir en nuestros embajadores sin que se los pidamos, nos van a recomendar. Por lo tanto, nuestro negocio va a crecer y el negocio así crecido, un negocio saludable, va a cuidar del dueño de negocio. Entonces, yo les invito a que piensen de esta manera. Si tú como dueño de negocio, como líder, cuidas tu equipo de trabajo va a cuidar muy bien a tus clientes, por lo tanto, tus clientes muy felices y contentos con el negocio van a cuidar de y el negocio en última instancia te va a cuidar a ti como dueño, como líder del negocio. Sigan esta lógica, es fundamental. Si tu equipo no es bueno, si las personas no están haciendo un buen trabajo, ¿de quién es la culpa? Es la culpa del dueño del negocio. Hay muchos dueños de negocio que le echan la culpa cuando algo no sale bien al colaborador, al mal llamado empleado, le echan la culpa. No se están dando cuenta que el hecho que él haya fallado, el hecho que esté desmotivado, que haya tratado mal, no es su culpa, es la culpa del dueño por no haberle capacitado, entrenado, motivado de la forma adecuada. Entonces, ¿qué debes hacer para crear tu Dream Team? Hay que hacer varias cositas. Uno, reglamento interno con consecuencias. Un organigrama de puestos. Tener listo una descripción de puestos. Un organigrama de puestos y nombres. Y ejecutar adecuadamente un proceso de reclutamiento. ¿Qué significa esto de reglamento interno con consecuencias? Desde el primer día que entra el colaborador, tú le tienes que conocer de manera escrita qué ocurre si llega tarde, qué ocurre si hace esto, un reglamento interno para ir encaminando su comportamiento. A eso se refiere el reglamento interno con consecuencias. En el proceso de reclutamiento, ¿qué tenemos que hacer? Detectar el puesto en el organigrama que se busca, crear el perfil profesional del puesto que se busca, utilizar el proceso de reclutamiento que les voy a sugerir, que es un proceso de 9 pasos. Tenemos que capacitar al personal y finalmente dejar claro los indicadores que van a medir el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los principales problemas por los cuales la gente que contratas no es la adecuada? Ustedes piensen en esa pregunta.
¿Qué problemas voy a tener si yo tengo una persona contratada, pero no es la adecuada? ¿Qué costo tiene una persona mal reclutada? De hecho, ya el mismo proceso de reclutamiento y selección tiene un costo, pero si está mal reclutado, si su desempeño no es el bueno, ¿cuánto me va a costar a mí como negocio? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en entrenar nuevamente a una persona en el caso que se logre la desvinculación y tenga que contratar nuevamente a otra persona? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Cuánto tiempo inviertes en reclutar a una persona? Procesos de reclutamiento bien llevados toman tiempo, inclusive en negocios pequeños. ¿Por qué? Porque siempre acuérdense que tu empresa es una extensión de tu casa. Y aquí, ¿dejarías entrar a cualquier persona a tu casa? Como les había dicho en algún momento, no. No dejas entrar a tu casa a cualquier persona. Lo mismo tienes que pensar cuando tú estés haciendo reclutamiento y selección. Por favor, no dejes entrar a cualquier persona a tu negocio. Ahora, ¿cuáles son estos 9 pasos del proceso de reclutamiento? Paso número 1, realizar la descripción del puesto. Deja muy claro cosas como las funciones. Las funciones llegan a ser las actividades que tiene que realizar la persona ocupante del cargo. ¿Cuáles son esas funciones? ¿En qué círculo de influencia tú prefieres que se mueva la persona o que va a pertenecer? Tiene que hacer rendición de cuentas, tienes que dejar claro cuáles son los objetivos estratégicos, los objetivos operativos a corto plazo en ese cargo. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? Si es que va a haber algún tipo de incentivos. Entonces, todo eso va a estar en un documento que se llama descripción del puesto. Sí o sí lo tienes que tener. Yo veo empresas que esta descripción de puesto la tienen en la cabeza del propietario y en la cabeza del jefe. No, lo tienes que tener por escrito, documentado. Paso número 2, dejar claro el perfil ideal. Fíjense, el perfil ideal del colaborador. ¿Qué educación debe tener? ¿Qué habilidades quieres que tenga? Acá estamos hablando de educación en términos de conocimiento, formación. ¿Qué habilidades quieres que tenga a partir de su experiencia previa? Conocer su estilo de comportamiento. Aquí hacer pruebas DICS, es decir, pruebas para conocer su pensamiento psicométricas. ¿Qué experiencia debe tener que le han generado esas habilidades que ya te he comentado? Paso número 2, entonces, dejar claro el perfil del futuro colaborador. Paso número 3, una vez que has identificado qué puesto está vacante, tienes muy claro el perfil del colaborador ideal, tienes que publicar las ofertas de empleo en función al cargo al que estás queriendo tener un colaborador, en función a tu tipo de negocio. Puedes utilizar Facebook, donde se publican ofertas de empleo, páginas web, periódicos. Alguien dirá, pero ya ¿quién lee periódico? Para algunos casos puede que funcione. Yo personalmente no lo uso hace tiempo. Es más, ni compro periódicos hoy en día. Letreros con buen diseño fuera del local. Esto para muchos negocios sirve. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tienes si tú publicas letreros con un buen diseño fuera de tu local? Uno, es de bajo costo, ¿no? Acá en temas de inversiones de bajo costo, y te va a permitir contratar personas que vivan cerca de tus instalaciones. Esto va a facilitar de que se trasladen y va a incrementar las probabilidades de que no lleguen tarde según su horario laboral. Entonces, considera muy bien de que sí puedes publicar letreros fuera del local. Ahora, obviamente, en función, si el negocio va a requerir algún cargo mucho más especializado, si voy a necesitar un gerente comercial con experiencia en importación de productos, no voy a colocar mi letrero fuera del local, ¿no? Seguramente lo haré en páginas web especializadas como Trabajópolis, por ejemplo, en sitios de internet como Facebook que sean específicos en ciertos grupos. Tal vez ahí sí utilizaré un periódico, o tal vez periódicos que sean especializados en función al cargo que yo quiero contratar en mi empresa. Tercer punto, entonces, tercer paso, publicar ofertas de empleo. Cuarto, el primer filtro, revisar y evaluar los currículos vitae. Seguramente si hacemos muy bien el paso 1, 2 y 3, nos van a llevar muchos currículos, entonces tenemos que evaluar. Y el proceso
acá de evaluación, el proceso de evaluación consiste en hacer una comparación, ¿no? Hace rato habíamos definido el perfil del puesto, el perfil del puesto, y aquí tengo el perfil del candidato ideal. Entonces, en este proceso de revisar y evaluar, lo que tengo que hacer es verificar que existe una correlación entre lo que es el perfil de nuestro candidato y el perfil del puesto que yo quiero cubrir. Paso número 4. Se les tiene que pedir mínimamente 2 referencias de trabajo anteriores y te aconsejo que no seas flojito y llames. Consulta, investiga, porque hemos visto muchas veces que la gente también coloca información engañosa en cuanto a las referencias y en cuanto a sus trabajos anteriores. Si solamente le preguntas en una entrevista, che, ¿por qué has dejado de trabajar en tal empresa? Es muy probable que si esa persona ha tenido problemas no te lo vaya a decir. Entonces, si le pides referencia o investigas dónde ha trabajado antes, tú llamas y pides referencia al respecto. Es importante también, si podrías pedir cartas de recomendación, sería excelente. Paso número 5, entonces. Paso número 6. Este paso es bien importante. Citarles a una entrevista grupal. Y aquí el tip es que citarles, pero sin decir que va a ser grupal. A todos te vas a comunicar con ellos, a los que han logrado pasar el filtro número 1. Supongamos que tienes 10 personas, les vas a citar a las 10 personas a una entrevista, a todos a la misma hora, pero no les vas a decir que es grupal. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer en esa entrevista? 1, arrancar puntual y no dejar entrar tarde al que llega tarde. Porque ¿qué va a pasar? Si le permites ingresar al que está llegando tarde, imagínate si a su entrevista de trabajo algo importante está llegando tarde, ¿cómo va a ser en el desarrollo de sus funciones? Automáticamente ese candidato que ha llegado tarde a su entrevista, a la primera entrevista, por haber llegado tarde, descartado automáticamente. 2, preséntales y vende lo que es tu negocio. Acá no tenemos que pensar, yo soy el dueño del negocio, yo soy el gerente, estoy trabajando acá, ellos están buscando trabajar con nosotros. No, también le tengo que vender el negocio, le tengo que comunicar que si entra a trabajar con nosotros, le vamos a ofrecer un trabajo con una calidad de vida excelente, buenos beneficios, que el ambiente laboral es excelente, que tenemos una marca en la cual muchas personas quieren trabajar con nosotros. Entonces les tenemos que presentar y vender lo que es nuestro negocio. Les tenemos que hablar acá lo que es el puesto y lo que esperamos de ellos. Y me olvidaba algo acá. Cuando les presentamos y les vendemos el negocio, tenemos que hablar un poco de nuestros propósitos generales, de nuestra visión del negocio a largo plazo para que ellos se sientan entusiasmados. Les vamos a hablar sobre lo que es el puesto y lo que se espera de ellos. Les vamos a explicar, entonces aquí les vamos a mostrar, les vamos a explicar lo que habíamos diseñado acerca del perfil del puesto. Aquí en la etapa 4, en este paso de hacer la cita, lo que vamos a hacer es acá. Les vamos a pedir que pase cada uno al centro y les vamos a hacer preguntas como sus estudios, que se presenten ante todos, su experiencia, por qué deberíamos elegirles y no a los demás, sus habilidades. Le vamos a preguntar por qué ha dejado su empleo anterior. Y vamos a corroborar con la información que nosotros previamente habíamos averiguado, con las llamadas. Le vamos a preguntar por qué quieres trabajar con nosotros, por qué te tendríamos que elegir. Fíjense, y como estamos en la entrevista grupal, le vamos a decir por qué te tendríamos que elegir y no elegir a los otros 9 candidatos que también están aquí compitiendo por este puesto. Vamos a aplicar un examen DISC, exámenes psicométricos. Antes de ser, hay que parecer, dice. Aunque el cargo no necesite, por ejemplo, determinar mucho su comportamiento psicométrico, aunque tal vez tú ni lo revises ese examen, pero
tienes que mostrar una buena imagen de tu empresa. Imagínate ese colaborador que llegue a su casa después de esta entrevista global y diga, oye, te cuento, le diga a su esposa, vida, te cuento que, mira, en esa empresa me han hecho un examen psicométrico miércoles, qué bien estructurados están ellos, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es el paso número 6 en cuanto a la entrevista grupal. Después tenemos que, fíjense esta frase, la actitud y no la aptitud determina la altitud. Es lo que tenemos que considerar en este caso. Para el paso número 7, identifica a los 2 mejores y agradece a los demás. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos hecho la entrevista grupal? Les hemos citado a la entrevista grupal, ya vamos a identificar a los 2 mejores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar a los 2 mejores y les vamos a despedir al resto. Alguien también se estará preguntando, ¿por qué grupal al inicio? Por temas de tiempo. Imagínense presentar a tu empresa la misión, la visión, qué es lo que tú visionas con el negocio, cómo quieres ellos que te acompañen, explicarlo 10 veces a cada uno, hacer este tipo de preguntas, hacer esta encaminación del proceso de reclutamiento uno por uno. Estaríamos todo el día. Entonces tenemos que ser más eficientes. Muchos no tenemos todo el tiempo para hacer esto, pero lo queremos hacer bien. Es otro de los motivos por los cuales tenemos que hacer la primera entrevista grupal. Una vez que ya hemos determinado a los 2 mejores, a los demás les agradecemos y los despedimos. Y entonces ya se viene el paso número 8, hora de contratar al elegido. Puedes pedirle un mes de prueba con algún proyecto en específico para ver si funcionará o no, obviamente en función del cargo. Y también en el paso número 9, para que termine bien el proceso de reclutamiento y selección, sí o sí le tenemos que capacitar en el puesto, mínimamente una semana. Tenemos que asignar, permítame un segundito enchufar mi laptop, se va a quedar sin batería. Mínimamente tenemos que entrenarlo una semana, unos días. De eso se trataba cuando les decía el proceso de inducción de personal. El proceso de inducción. Entonces, tenemos que entrar en esa mentalidad de entrenamiento constante. Ahora, acá abajito, fíjense esto, les voy a pasar este tip, no sé si algunos ya lo habrán visto alguna vez. Mi entrenamiento en esa semana con el nuevo colaborador contratado, ¿saben qué? Lo voy a llevar aquí, lo voy a agrandar esto para que me permita explicarles mejor esto. Son los 4 pasos que nos van a permitir delegar y entrenar de manera más efectiva a nuestros colaboradores. Acá, en el proceso de inducción, de capacitación, en realidad en general, yo les recomiendo seguir estos 4 pasos. ¿Qué me dicen estos 4 pasos? Cuando yo le esté enseñando algo a mi colaborador, le esté mostrando cómo tiene que hacerse el trabajo, primero le digo, ¿sabes qué? Yo lo hago acá y tú me ves. Fíjense esto. Aquí, paso número 1, en el proceso de delegar, en el proceso de inducir, de inducción. Yo lo hago, le digo al colaborador, y tú me ves. Y toma apuntes, presta atención. Yo lo hago, tú me ves. Pasan unos 2 días, por ejemplo, en función a la complejidad del trabajo, y le digo, ahora es momento de que yo lo haga, pero tú también ahora me ayudas. Ayer o anteayer solamente me estabas viendo. Ahora yo lo hago y tú me ayudas. Para que después de 2 días, 2 o 3 días, el colaborador pase a hacer las cosas y tú le dices, ahora tú lo haces, pero yo te ayudo. Y finalmente, en la etapa final ya de este proceso, tú le dices, tú lo haces, yo te veo. Reitero, lo primero, yo lo hago, tú me ves. Lo segundo, yo lo hago, tú me ayudas. Tercero, tú lo haces, yo te ayudo. Y en cuarto, tú lo haces y yo te veo. Esta técnica es muy, muy efectiva justamente para procesos de delegación, para lograr
que la persona sea autónoma y trabaje y el proceso de inducción sea mucho más eficiente y la persona se adecue mejor al trabajo, ¿sí? Entonces ahí está capacitación en el puesto y entrenamiento constante haciendo uso de esta técnica que realmente les recomiendo utilizarla. Ahora, tips generales para llevar a cabo una excelente relación con los colaboradores. Crea un grupo de WhatsApp exclusivo de tu negocio y que sea checador de entradas y salidas. Si es que en tu negocio no tienes un biométrico, por ejemplo, si solo firman un librito, por ejemplo, utiliza un grupo de WhatsApp donde te vayan informando su entrada y su salida. Todos los colaboradores deben tener bonos y comisiones para motivarse. ¿Ya? Todos los colaboradores deben tener bonos y comisiones para motivarse. Acuérdense del proceso de uno de los 6 procesos de la gestión del talento humano, donde hablaba acerca de la compensación, sueldos y salarios. No necesariamente las personas van a trabajar por un salario económico. Entonces tienes que ver maneras de incentivar de otra manera y también prever bonos y comisiones para que la gente esté motivada, ¿no? Por ejemplo, vas a decir, vamos a escoger al empleado del mes, por ejemplo, cosa que estén motivados y sientan reconocimiento. O les asignas en su contrato, dices, bonos por alcanzar metas de venta. Tú tienes que tener muy claros cuáles son tus metas de venta, entonces dices al equipo de trabajo, si sobrepasamos la meta de venta, nosotros como empresa les vamos a dar a ustedes un bono. Les comento que esa técnica sirve muchísimo para hacer que el personal uno te colabore al logro de esas metas que tú tanto necesitas para alcanzar la rentabilidad de tu empresa, la rentabilidad del negocio. Entonces es importante que tengan bonos y comisión sobre ventas. A mí me parece realmente un poquito raro que hay empresas que no piensan en pagar comisión sobre ventas. Entonces ese tipo de culturas empresariales van a ocasionar que solo el empleado no se esfuerce por vender más, no se esfuerce por hacer un servicio al cliente adecuado. ¿Por qué? Porque venda o no venda, atienda bien o atienda mal, le van a pagar lo mismo. Crear una lista de todos los beneficios que tiene tu equipo de trabajo por trabajar contigo. Y me dirás, ¿a qué beneficios se refiere? ¿Aguinaldos, esas cosas? Eso ya hay. Otro tipo de beneficios, por ejemplo, puedes hacer alianzas con otro tipo de empresas. Si tú eres, por decirte, un restaurante y tienes un equipo de gente, puedes decirle al gimnasio que está cerca de las instalaciones donde tú estás, hablas con el dueño del gimnasio y le dices, che, hagamos un intercambio de servicios. Acá tu personal yo les voy a mandar cada noche una cenita, cuantificas obviamente, y les dices, pero me gustaría que me hagas un descuento o me permitas que los colaboradores de mi empresa vengan aquí a tu gimnasio sin costo. Entonces vas negociando. Entonces, ¿qué les dices a tus colaboradores? Les comento que por trabajar con nosotros tienen el 50% de descuento en ese gimnasio. Tienes dentista con este otro lado. Tienes descuento en esta farmacia. Entonces, el rol del dueño de negocio es justamente ver qué beneficios adicionales a su sueldo yo le puedo dar al personal para que esté contento de trabajar conmigo. Algo que también funciona. Perdón, Cris, una consultita. Sí, sí. El punto 2 de retenerles el porcentaje de sueldo, no lo he entendido muy bien. ¿Cuál? El punto 2. En realidad lo he saltado y les voy a comentar por qué. Ya, ok. Ya. Qué bien que estés atenta, ¿ya? A ver, lo voy a comentar de la siguiente manera, por tu pregunta. Lo voy a resaltar el punto 2. Pasa, queridos amigos, que la anterior versión a ustedes les he comentado este tip. Fíjense aquí dice tips, ¿no? Son tips que no están en libros. Si ustedes revisan libros de gestión del talento humano, no hay estos tips. No te va a decir un libro, crea un grupo de WhatsApp y que sea un checador de entradas y salidas, no te va a decir. Entonces, este de acá es un tip
que algunas veces yo lo he aplicado en algún negocio para solucionar un problema. ¿Qué problema? No sé si a ustedes les ha ocurrido o han trabajado en empresas que de repente el personal renuncia o espera que se pague el sueldo, le pagas el sueldo el 31 y te dice, ¿sabes qué? Ha sido un gusto, mañana ya no vengo. Entonces, ¿qué ocasiona? Y sobre todo esto me ha pasado, como les decía, yo estoy en el negocio de la comida rápida y trabajamos mucho con personas que son un poquito informales en su comportamiento. Ya no, yo he percibido, hasta el año pasado también he trabajado como director de la Facultad de Ciencias Empresariales en la UDABOL, 6 años he estado ahí, y por ejemplo, con personal que es con otro tipo de formación, somos más responsables. A ver que no vayamos a trabajar, pues, ¿no? Pero otro tipo de personas, con otro tipo de formación, son muy informales, faltan. Nos ha tocado a mí alguna vez que en mis restaurantes ha llegado gente con chupados, borrachos, han venido a querer trabajar. Entonces, tenemos que encontrar maneras de ir subsanando esos problemas. De un mentor que yo tenía, he recibido este consejo, ¿no? Retenerles un porcentaje de sueldo del primer mes para que se quede como depósito. ¿En qué consiste este tip? Este tip consiste en que antes de contratarle al colaborador, tú le dices, mira, nosotros tenemos como política acá en la empresa de que el primer sueldo, un porcentaje de este primer sueldo, nosotros lo vamos a guardar como garantía. ¿Para qué? Para que cuando tú quieras irte de nuestra empresa, me avises con por lo menos 15 días de anticipación. Me avisas con 15 días de anticipación y no, cosa que me dé tiempo a mí de desarrollar un proceso de reclutamiento y selección adecuado. Ya hemos visto, por ejemplo, que los 9 pasos no es de la noche a la mañana. Acuérdense lo que les dije. Tu negocio es una extensión de tu casa, por lo tanto no vas a dejar entrar a cualquier persona. Y entonces tienes que hacer un proceso serio, pero cuando la persona se va de la noche a la mañana, te deja colgado y va a ocasionar que tú tengas que ir al negocio. Si es que tienes otras actividades u otros negocios, te va a complicar la situación. A mí me ha ocurrido. Entonces, este tip que he recibido de una persona, por ejemplo, es una práctica, es un tip. Me decía, hay que retenerles, pero obviamente se les explica y se les hace firmar como un compromiso entre la empresa y ellos, porque es una política. Y entonces, haciendo eso, y además acompañado a que al personal le mantengas feliz, contento, con buenos tratos, te evitas ciertos problemas con ellos. Ahora, ¿por qué estas diapositivas ya las tenía listas, ¿no? Entonces, ¿por qué no le he leído? ¿Por qué le he salvado? Porque la anterior vez han entrado en debate algunas personas con respecto a este tip 2. Inclusive algunas personas he percibido hasta que se han sentido afectadas por este número 2, que me decían no se les puede retener, y efectivamente, legalmente, tú no le puedes retener ningún tipo de importe a tu colaborador. Inclusive he consultado, tengo una hermana que es experta en derecho laboral y también le he consultado, ¿no? Le he dicho, a ver, mira, te cuento que ha habido este debate. Hoy en día, ¿cómo están las leyes en cuanto a lo laboral? Siempre tenemos que tener un asesor. Y ya me he dicho, sí, efectivamente son prácticas que algunas empresas pueden haber, pero pueden ser sujetas a ser multadas o tener problemas con el Ministerio de Trabajo. Sobre todo multadas si es que el colaborador va y se va a quejar. No sé si me estoy dejando entender. Sí. Muchas gracias, Julián, por la explicación. No, y gracias por la pregunta, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el cual lo he dejado ahí. Entonces, ¿qué es lo que les aconsejo en este caso? Ténganlo ahí como tip, pero sí les puedo decir que si se van a encontrar con un colaborador problemático y vas a poner en ejecución esto, es muy probable que tengas que te genere ciertos inconvenientes, ciertos problemas con el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, a ver, estábamos en el 5, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya, número 5 en tips. Ofrecerles ser socios en algún momento. Ese es un excelente tip. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que identificar en su equipo de trabajo, los tienen que catalogar, ¿ya? O si están en posición de liderazgo, tienes que catalogar, este colaborador es A, este es AA y este es AAA. ¿Quiénes son los AAAs? Esos colaboradores con iniciativa, que en vez de darte problemas, más bien te dan soluciones, que son totalmente proactivos, hacen cosas inclusive que tú ni las pensabas. Entonces son con ellos con los que nos queremos quedar toda una vida, con ellos, con los AAAs. No son problemáticos, nos ayudan a resolver problemas, nos dan sugerencias, o sea, va más allá de lo que nosotros esperamos que ellos den de su trabajo. Y encontrar estos AAAs y encontrarnos con un AAA a veces es muy complicado. Y por lo general, cuando los logras encontrar, ¿qué ocurre? Como tiene ese tipo de comportamiento muy proactivo, también su mentalidad es de crecimiento. Entonces, algún rato estos AAA aspiran a llegar a tener su propio negocio. Entonces, como empresa no le vas a truncar, no le vas a decir, no, o sea, es que sí o sí tienes que trabajar conmigo, o le vas a ir por el chantaje emocional, todo yo te he enseñado y luego me estás abandonando. No, acuérdense que el hacer gestión del talento humano implica hacer también que las personas alcancen su objetivo de vida. Es muy probable que el tiempo en el que ha trabajado en tu empresa, que tú mismo le hayas inspirado como líder, haya hecho que él quiera tener su propio negocio. Y se va a ir de la empresa. Entonces, una manera de hacer de que este AAA no se vaya de la empresa es decirle, mira, yo sé que tú quieres ser independiente en términos laborales, sé que tienes muchas ambiciones, lo he visto tu crecimiento. Más bien, ¿por qué no hacemos algo juntos? A ver, ¿quieres abrir algo similar? ¿Por qué no vemos en tal lugar, abrimos una sucursal, nos volvemos socios? Funciona esto muy bien. ¿Qué va a ocurrir si esto se concreta? A este colaborador AAA ya lo vas a tener contigo de por vida. Lo vas a tener comprometido y mucho más motivado, porque ahora ya no solamente es colaborador porque sigue trabajando, sigue recibiendo un sueldo, pero también ya forma parte de tu sociedad. Tú como socio has cedido un porcentaje de tu propiedad de la empresa. Tal vez en el corto plazo estás ganando un poquito menos, pero te aseguro que si aplicas esta práctica en el largo plazo vas a ser muy beneficiado y quién sabe lo que algún rato les he dicho. Personalmente, yo aspiro a tener negocios que no necesiten mi presencia al 100%. Y a veces encontrar personal así de confianza es muy difícil. Y entonces, si yo estoy cerrado a ofrecerle sociedad en algún momento a mis colaboradores, voy a terminar siendo autoempleado, ser esclavo de mi negocio, estar ahí al 100%. Sin mí no funcionan las cosas. Entonces, si yo le ofrezco ser socio, a un empleado AAA, a un colaborador AAA, va a estar más motivado, mi negocio va a tender a crecer mucho más rápido. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso está enfocado este punto número 5. Punto número 6, tratarles como humanos y no como máquinas. Por eso la primera parte de esta charla, de este curso, trataba de ver cómo la mentalidad de la gestión del talento humano ha ido evolucionando en el tiempo. Les he mostrado esa línea del tiempo donde se hablaba de relaciones industriales, a pasarse a administración de recursos humanos y hoy en día hablar de gestión del talento humano, hablar de capital intelectual, hablar y decir, caramba, la contabilidad tiene un vacío porque no cuantifica cuánto valen mis colaboradores, ese aporte que ellos hacen. Entonces, no los tenemos que tratar como máquinas, los tenemos que tratar como humanos, todas las que tienen sentimientos, ¿ya? Y el otro tip general dice realizar reuniones de trabajo mínimamente una vez a la semana. Acá el día que yo sugiero que se realicen reuniones los lunes, ¿no? Porque el lunes arrancamos, entre comillas, la semana,
se van a consensuar los objetivos. Acuérdense que la gestión del talento humano hoy en día, les dije que se tiene que hablar de objetivos consensuados, todos tienen que estar felices. Hablar en estas reuniones de qué se va a coordinar lo de la semana, se va a hablar de experiencias negativas que ha habido tal vez con clientes, cómo podemos encarar esas iniciativas. Entonces, esas reuniones de trabajo son muy productivas, ¿ya? Si trabajamos en 2 turnos, por ejemplo, tenemos que procurar y tenemos que motivar al personal y de que el turno de la noche, por ejemplo, tarde-noche, venga, es el lunes por lo menos a una reunión en la mañana, la siguiente semana volcamos, entonces tenemos que procurar que en estas reuniones de trabajo, que sean mínimamente una vez a la semana, estén todos juntos reunidos. Entonces les dejo estos tips, ya saben, con la aclaración acá del número 2, que hay que tener cuidado. Y bueno, queridos amigos, ahí están mis redes sociales. Si ustedes gustan seguirme, sobre todo en este canal de TikTok, coloco muchos temas relacionados justamente con los negocios, con el marketing, con el tema de finanzas. Y aquí también tengo mi perfil en Facebook, donde de la misma manera paso mucha información relacionada con negocios y las experiencias que voy teniendo a partir de gestionar ciertos negocios. Me gustaría ya en estos últimos minutos consultarles a ustedes. Voy a dejar de presentar si tienen alguna pregunta que quieran hacerme o alguna aclaración que quieran hacer. Santiago, buenas noches. Yo tengo una consulta. Adelante, Karina. Quería consultarle, ¿se podría, no sé si es recomendable como incentivo o motivación, en vez de que sea económico, darles un día libre, 2 días? Porque hay que tomar en cuenta que en este caso los colaboradores más valorarían un día de permiso, porque a veces no siempre se puede contar con los permisos. Es válida la propuesta, sin embargo, se me ocurre lo siguiente. A ver, voy a partir por algo. Hoy en día, queridos amigos, los negocios deberían funcionar de lunes a lunes. Ya, en el tema financiero analizamos eso, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que solo se trabaje 6 días. Entonces, de lunes a lunes tenemos mejores resultados en términos financieros para el negocio. Ahora, obviamente, no le podemos hacer trabajar al colaborador todos los días. Pero si tú, Karina, me dices que una de las maneras que yo le voy a incentivar es un día libre, voy a entrar en ese problema. ¿Quién va a ir a ocupar ese cargo, ese día libre, por ejemplo, que el colaborador tenga? Según tu sugerencia, ¿es un día libre de la semana? Eso no te he comprendido. A ver, no te he hecho la pregunta también. ¿Es un día libre de la semana o un día libre en el año, por ejemplo, 2 días libres que él escoja? Tal vez podría ser uno al mes, o dependiendo al plan o a la estrategia que hayamos logrado conseguir como unidad, se podría decir. Me gusta la propuesta que tú tienes, pero sí habría que diseñarla biencito, ¿no? Justamente para ver en ese día libre que esa persona va a tener al mes o cada 2 meses, podríamos decir, porque sí, yo estoy pensando en la necesidad que tú visualizas. Yo he estado en posición de colaborador, por ejemplo, de mal llamado empleado, y a veces necesitamos un día para hacer trámites, de asistir al colegio de nuestros hijos y muchas cosas a veces que con empresas muy cerradas no tenemos esa oportunidad. Entonces acá la recomendación, y me gusta la sugerencia que tú haces, es no ser cerrados y decir, no, ¿cómo le voy a dar 2 días libres? Sino pensar, pero la manera cómo se puede operativizar eso. Porque muy bien tú lo has dicho, hay colaboradores que no necesariamente lo económico, lo monetario les va a movilizar. Entonces, importante saber, conocer bien qué es lo que les motiva, qué es lo que les puede mover a los colaboradores. Hay colaboradores que es netamente dinero, ¿no? Netamente económico. Eso, por ejemplo, en el módulo de motivación vamos a ver.
según McGregor, a ese le llamamos, se encaja dentro de la teoría X del comportamiento humano. Y a diferencia de las personas que son Y, aquellas personas que entran en el perfil Y, aquellas con mayor nivel de formación que buscan la autorrealización, la satisfacción personal, el bienestar, por ejemplo, podría funcionar lo que tú dices. Pero reitero, tienes que diseñar bien la logística de implementación de eso para que no te quedes colgado y tu negocio esté funcionando bien, ¿no? Esté funcionando sin ninguna falla y encuentras un reemplazo en el momento, en la fecha y hora que él ha decidido tener su día libre. Además, seguramente tendría que ser planificado. Hay todo un proceso que se tiene que ver para que esa sugerencia sea provechosa para el equipo de trabajo. ¿Está bien, Karina? Bien, dicen, gracias. No, a ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor? Ya creo, amigos. Doctor, sí, buenas noches. Dale. Buenas noches, disculpe, quería preguntarle, doctor, ¿cada cuánto tiempo es prudente, no, dar este tipo de motivaciones? Por ejemplo, un bono, un permiso, qué sé yo, o demás, ¿no? Porque, bueno, dependiendo también del negocio, usted sabe que dar un bono, además, también implica recursos para el... ¿no? Entonces, ¿cada cuánto sería prudente? Mira, el tema de los bonos, yo soy muy afín a que el bono debería ser institucional. O sea, que sí, en tu estructura de costos tú preveas un bono por asignar, pero no un bono así porque ya un bono, ¿no? Tú sepas inicialmente, por ejemplo, un ejemplo te voy a colocar. Tú, como propietaria del negocio, has dicho, yo quiero tener una utilidad mensual, una utilidad neta de 10,000 bolivianos o 20,000, por ejemplo, 10,000, digamos. Quiero tener una utilidad neta de 10,000, con eso estoy tranquila. Entonces, esa tu utilidad neta de 10,000, vas a calcular, haciendo tu estructura de costos, proyecciones, ¿cuánto tienes que vender cada día? ¿Cuánto es tu punto de equilibrio más tu utilidad cada día para alcanzar esa utilidad de 10,000 después de pagar todos tus costos? Hay una frase que a mí me gusta y que siempre la digo, queridos amigos, los negocios son un juego de números. Antes de tomar cualquier decisión, tengo que hacer números, tengo que conocer los números de mi negocio. Entonces, conociendo cuál es mi punto de equilibrio, ejemplo, para alcanzar esos 10,000 bolivianos, cada día tenemos que vender mínimamente 2,000 bolivianos en ventas. Entonces, yo ya sé que cada día tengo que vender 2,000 bolivianos, entonces establezco como meta de venta 2,000. Entonces, ¿qué puedo decir al equipo de trabajo? ¿Saben qué, queridos amigos? La meta diaria de venta es 2,000 bolivianos. Si logramos alcanzar esa meta diaria, o puedes hacer una meta quincenal o inclusive una meta mensual, si logramos alcanzar nuestras metas de venta, van a recibir ustedes, vamos a repartir 1,000 bolivianos entre todo el equipo de trabajo, por ejemplo, bonos. Esos 1,000 ya es un número, ¿no? Acuérdense que hay que calcularlo esto. Algo que sea sostenible en el tiempo para el negocio y no nos afecte mucho en la generación de nuestra rentabilidad. Entonces, tú calculas ese número, haces la propuesta, ¿qué efecto vas a tener? Fíjense, a mí me ha ocurrido alguna vez. Teníamos nuestras metas de venta y el horario de cierre era a las 11 de la noche del restaurante. Yo recuerdo que entré a ver las cámaras de mi teléfono, entré a ver las cámaras y yo tenía un socio en ese negocio. Entonces entro a ver las cámaras y sigo viendo a los chicos ahí trabajando y ahí está el socio y lo llamo, che, al socio. Y le digo, che, hermano, le digo, ¿y qué ha pasado? Ya son las 11:15 y ¿por qué no se van? ¿Por qué siguen trabajando? Y ¿saben qué? Era el último día del cierre del mes. Y me dice, oye, Cris, te cuento lo siguiente, me dice. Te cuento que nos falta como 200 bolivianos o 150 era para alcanzar la meta
mensual que nosotros habíamos establecido. En ese negocio eran metas mensuales. Para alcanzar la meta mensual de ventas nos falta como 150, 130 bolivianos, me dice. Y los chicos no se van a ir hasta alcanzar esa meta, me dice. Wow, me he quedado así sorprendido. Entonces dije, bueno, qué interesante. Lograron vender, sí, se les pagó el bono, pero ¿qué quiero decirles con esto? ¿Qué hubiera ocurrido si yo no hubiera establecido en ese negocio una meta de ventas y no hubiera establecido a partir de esa meta de venta un bono por pagar? Con seguridad, 11 menos 10 de la noche, ese equipo de colaboradores, yo hubiera estado nervioso, ya guardándose, vistiéndose para irse 11 menos 10, porque no había ningún bono, no había ningún extra que ellos iban a recibir. Su sueldo iba a ser el mismo. Lleguemos como negocio a la meta que nos habíamos planteado o no. Pero el momento que les ofrecíamos ahorita María Elena, Mariela, el momento de ofrecerles un incentivo, teníamos ese tipo de comportamiento con ellos porque sí querían recibir su bonito. Querida Mariela, tienes la palabra. Doctor, buenas noches. Muy interesante. Un poquito más fuerte, porfa. Doctor, buenas noches. Una consulta. Como bien sabemos, el iniciar un negocio es terrible. Te comento, querida Mariela, que no te estamos escuchando muy bien. Si te puedes acercar un poquito más. Doctor, buenas noches. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Doctor, buenas noches. Como se sabe, ¿no? Iniciar un negocio es terrible. Bueno, yo he iniciado un negocio. Ya. Es un centro infantil, pero doctor, o sea, no sé cómo incentivar yo a mis profes, ni yo misma sé, porque todo lo que estoy percibiendo mensualmente me llega a las justas para pagar el alquiler, para pagarles sus salarios, para pagar servicios básicos, y la verdad no sé cómo poder incentivar o cómo poder incentivar, ¿no?, a mi personal para que podamos llegar a, como se decía, a metas. No lo sé, porque hasta yo a veces me desanimo y digo, lo cierro, mira, ni yo estoy percibiendo, claro, no, tampoco estoy perdiendo, pero todo me alcanza ahí, todo está ahí, todo va en ese círculo, y no sé cómo poder incentivar, doctor, a mi personal. Si todo ahí me alcanza a las justas. Querida Mariela, te comprendo perfectamente. Yo he estado en esa situación más de una vez, tal vez. Te voy a hacer una pregunta. Querida Mariela, ¿tú llevas control financiero? ¿Conoces el margen bruto? ¿Conoces el margen neto de tu negocio? ¿Llevas un registro de las compras, de las ventas diarias? Sí, lo llevo. A detalle. Bueno, a grandes rasgos, no soy del área financiera, pero sí tengo un cuaderno, digamos, gastos, lo que ingresa, todo eso. Cuando me dices a grandes rasgos, a ver, yo te pregunto, ¿cuánto ha sido el margen neto de tu negocio en el mes de agosto que ha terminado? Del mes de agosto ha sido... No nos digas, pero dime si tienes el dato. ¿Tienes el dato? Tengo el dato. ¿Sabes cuánto le ganas a cada producto que vendes? ¿Cuál es tu margen bruto de cada producto? Ay, no. No sabes. No, doctor, no. Entonces, el primer consejo que te doy para que tú mismo respondas esa pregunta que me haces, tienes que tener tus finanzas muy claras. A ver, les voy a mostrar algo, ya que sea un plus de esta clase a partir de esa pregunta. Deme un cachito, déjenme pensar, a ver, aquí está. A ver. Acá les voy a mostrar algo.
A ver, para encaminar bien a la respuesta, y María le decía, ¿cómo le hago si estoy con las justas? ¿Y de dónde saco para bono, digamos, no? ¿De dónde voy a sacar para bono? Acá, les voy a compartir la información. A ver. Fíjense, esto que están viendo el Excel que estoy mostrando. Queridos amigos, ¿están viendo el Excel? Sí. Ya. Este Excel que estoy mostrando, queridos amigos, ya lo uso de manera didáctica. Este es de un negocio que yo tenía de comida rápida, ¿ya? Justamente, aquí cuando enseño finanzas para no financieros, para dueños de negocio, así como Mariela, esto les enseño. Fíjense, lo que yo hacía acá, a ver, voy a mover esto un cachito. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, yo registraba o registro en los negocios que tengo haciendo uso de este Excel a detalle todas las compras diarias, todas las compras. Este es un negocio de comida rápida. Inclusive les comento lo siguiente, por ejemplo, este primer 4 de julio, por ejemplo, muchas de las compras yo hacía en La Pampa. Y en La Pampa, sí o sí, me contrataba un carretillero, ¿no? Para que me lo lleve mis compras a mi auto. Entonces al carretillero le pagaba 8 pesos y aquí registrado 8 pesos. Para el personal del turno mañana, yo compraba cada mañana o les decía que compren pancito, valor de 2 bolivianos. Ahí está, pan, 2 bolivianos. Algunas veces he comprado, por decirte, la gotita, aquí está, la gotita, 2 pesos, por ejemplo, un pegamento, ¿no? Que como la gotita. Todo eso lo registraba. Entonces, ¿qué me permitía esto? Fíjense, acá también tengo registradas las ventas de cada día. Y en 2 turnos, por ejemplo, fíjense acá, si yo entro a esta celda, van a ver aquí, acá, hay 2 cifras que se están sumando. Son las ventas de la mañana y esto del turno tarde-noche. Así, de todos los días. Eso me permitía un análisis. Por ejemplo, acá tengo un día en el que he vendido 775, así el día de menos venta del mes. Entonces me llamaba la atención, lo he marcado porque me iba a analizar por qué ha ocurrido este bajón en las ventas. Y tenía aquí un miércoles, por ejemplo, el 19, una venta elevada, el más alto. Les comento, por ejemplo, que en este día se han incrementado las ventas y en la mañana hemos tenido, fíjense, unas ventas de 1,140. ¿Por qué? Porque había paro en el sector donde estábamos y les comento que en los paros sabíamos vender bien. Es así, la primera vez que ha habido paro nos ha llamado la atención y este incremento, el vender harto ese día se refirió al paro que hubo. Pero ¿qué es lo que te quiero mostrar, querida Mariela, que me has preguntado? Tienes que tener tus cifras acá como esto, fíjense. Tu resumen de tus compras por rubro, saber cuánto es tu utilidad bruta, por ejemplo, y cuánto es tu utilidad neta. La utilidad neta de este negocio, por ejemplo, son 10,803. Ha sido en ese mes que hemos cerrado. Hemos cerrado con una utilidad de 10,803 bolivianos con 18 centavos. Entonces, ¿eso qué te permite? Hacer un análisis. Acá voy a tener, fíjense, aquí tengo un análisis de costos. Si se dan cuenta, son números. Aquí, por ejemplo, ¿no? Para alcanzar una utilidad de 10,000 bolivianos, que esas eran mis proyecciones antes de hacer la inversión, yo dije, tengo que tener ventas por día de 2,101 bolivianos. Entonces, esta venta de 2,101 bolivianos se convierte en una meta de venta diaria. Ya tienes ese dato a certeza. No estás queriendo adivinar y decir, creo que si vendemos 2,500 vamos a estar bien. No, tú tienes el dato que vendiendo esa cantidad con todos tus productos vas a alcanzar tu utilidad que te has planteado de 10,000. Entonces, a partir de este dato, lo que tú tienes que hacer es decir, caramba, a ver, estoy ganando 10,000,
no estoy mucho tiempo en el negocio, por ejemplo, en el caso de este negocio, ¿qué pasa si yo les ofrezco al equipo, que son 4 personas, 10,000 bolivianos? O puedo decir 2,000. Entonces dejo de ganar esos 2,000 bolivianos como propietario, pero me aseguro que ellos atiendan bien, que sí o sí vamos a alcanzar esa meta y a mí me va a llegar mis 8,000 bolivianos y no voy a estar todo el rato con ellos. Entonces 2,000 entre 4 les va a llegar a cada uno, ¿a cuánto? A 500 bolivianos como un bono extra. Acá, por ejemplo, este año nosotros les pagábamos al personal 1,500. Con ese bono, por medio tiempo, iban a llegar a ganar 2,000 bolivianos con el bono que hacíamos. No sé si me estoy dejando entender, pero ante tu pregunta, la clave es de dónde tienes que hacer números. Tienes que saber cuánto es tu margen bruto, cuánto le ganas por producto y cuánto es el margen neto del negocio. A partir de eso, vas viendo cifras que te permitan financiar un bono y te empiezas a poner metas. Fíjense, el mismo bono se puede financiar solito. ¿Por qué? Porque si tú los incentivas a ellos, bajo la lógica ganar, ganar, ustedes van a ganar cuando yo también gane más. Les voy a pagar este bono, lo que estoy ganando más les voy a distribuir a ustedes. Entonces el personal va a trabajar motivado, vas a tener de dónde sacar, pero tienes que hacer el análisis. Querida Mariela, no sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, sí. Ahora lo tengo claro, doctor. Muchas gracias. Y querida Mariela, un consejo personal que te doy, sé creativa con el tema, no solo pienses, como había dicho hace rato, no solo pienses en incentivos económicos, por ejemplo, dale otro tipo de beneficios. ¿Qué negocio tienes, Mariela? Es un centro infantil, doctor. Es un centro infantil. Ajá. ¿Tienes educadoras? Sí, tengo educadoras. Ahí podrías pensar, por ejemplo, ¿qué beneficios les puedo dar a las educadoras para que, no sé, puedan estar felices, ¿no? Ejemplo, lo del gimnasio que decía. A tus educadoras les puedes decir, mira, vas a un gimnasio, le haces un intercambio de servicios. Le dices al dueño del gimnasio, che, tú tienes personal acá que tiene hijos pequeños, sí, ¿qué te parece si hacemos un intercambio de servicios? Nos colaboramos. Yo no te voy a dar 2 becas mensuales para no sé, para los niños de tu personal o tus hijos inclusive, y tú dame medias becas para mis 4 educadoras, por ejemplo. Entonces, ya vas a cerrar eso o ver otras maneras, cierras alianzas, se llama eso, con otros negocios, y entonces vas y les dices a tu equipo, chicas queridas, les comento que el siguiente mes se pueden inscribir ya a este gimnasio porque nosotros como empresa estamos pagando su membresía. Ellas no se van a enterar que has hecho una alianza estratégica con ellos. Entonces, son ideas que se me ocurren, ¿se dan cuenta? El dueño de negocio tiene que ser creativo. Esa es la función del dueño de negocio, ver maneras de mantener feliz a su colaborador, mantener contento y ver maneras de hacer crecer el negocio. ¿Ya? Espero haberte dado una mano, querida Mariela. Sé creativa, te felicito por emprender. Ese es el camino que tenemos que seguir todos. No tener una sola fuente de ingresos, sino diversificar nuestras fuentes de ingresos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Doc. Listo, Mariela, un gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, queridos amigos, estamos a las 10:27. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Van a disculpar esos 2 o 3 minutitos que me he demorado en encontrar estas diapositivas de la segunda parte, pero era importante mostrarles eso. No me podía ir sin haber abordado esos tips y haber hablado, y fíjense, ha generado algunas preguntas y eso me alegra. Queridos amigos, un gusto. Les mando un cariño aquí desde Cochabamba. Gracias a los miembros de la Fundación por la oportunidad que me dan de compartir con gente como ustedes, que en un sábado por la noche están invirtiendo su tiempo y su dinero en ser mejores personas. Adelante, éxitos para todos. Nos vemos en otra ocasión. Un cariño. Chao, chao.
Muchas gracias. Muchas Listo. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Que estén bien, que estén bien.